como cubano, como campesino, que soy el que trabajo la tierra. Yo empecé trabajando la tierra sin hacerle caso a mi facilitadora, a los promotores. Yo me hice promotor sin saber que yo era promotor, trabajando la tierra. A veces llegaban ellas y se llegaron estas viejas. Cogía, tenía un pedazo de la finca para ella ahí, yo la hacía de la forma de ella, pero yo siempre trabajé a mi forma, a lo que yo entendía. Y yo fui viendo los resultados míos y los resultados de ellas. Y ahí fue donde yo me fui metiendo dentro de la agroecología. Que por los resultados que yo veía de la mitad de mi finca para allá me paraba, pero la mía yo quería ser el caprichoso. De ver mi finca de este lado, pero miraba aquello y decía, coño, mira aquello, mira esto. Que estoy yo, hasta que ellas estaban atrás de mí. Ahora soy yo el que estoy atrás de ellas. Me paso el día entero. Entonces llegaban a la finca y me decían, Enriquito, ¿tú eres promotor? ¿Cómo que yo soy promotor? Sí. Si tú tienes el campesino del lado, tienes el otro campesino del lado allá, pues ¿qué hacen aquí? No, porque yo le estoy dando la yema de este plátano, que mira, que fue que tú me dijiste, que sembrara aquí, que hiciera la barrera, que hiciera lo esto, que fumigara con los productos biológicos. Y todas esas cosas, así fue como me fui haciendo productor y he llegado a ser de referencia nacional y agroecológico nacional, con un cartapaso así de diploma, que sin yo mismo darme cuenta, los tengo todos. No puedo decir más nada. Y estas manos son de trabajar la tierra. Muchas gracias. Bueno, yo soy una productora cunícola, como verán, la mujer presente en la agricultura, en la ANAC, con experiencia de más de 38 años criando conejos, con bajo insumo y materiales recuperables. Nos intercambiamos experiencias, nos dan talleres, capacitaciones. Y bueno, hemos ido progresando poco a poco con referencia nacional que tengo y algunos cuantos resultados más. Bueno, mi nombre es René Alfonso. Yo soy nacido y criado en la tierra, es decir, en el campo. Tengo esa posibilidad. Bueno, la revolución me dio también la posibilidad de hacerme ingeniero agrónomo, especialista en pasto y forraje, en la parte de caña y quingrá. Mi finca está en transición agroecológica. Primeramente yo abandoné la parte convencional por la disponibilidad de tiempo y por el tema de los insumos. Hice mi finca con cultivos varios, con frutales. Ahí tengo alrededor de 25 especies de frutales. Tengo caña y quingrá para el tema del consumo de animal, en este caso conejo, carnero, pollo y cerdo. Todo en mi finca se aprovecha, como bien han dicho aquí ustedes. Yo trato de agredir lo menos posible al suelo, porque para mí la madre es el suelo, es lo fundamental, el suelo. Creo que aquí se ha hablado mucho del tema de las plantas, los cultivos, de los animales, pero para mí lo fundamental es el suelo. Es decir, el laboreo mínimo, agredir el suelo lo menos posible. Yo no preparo mi tierra, yo surco la tierra para sembrar los cultivos varios. Utilizo el abono orgánico, compost y la lombricultura. Y bueno, yo empecé recientemente, yo tengo 1 año y 3 meses en la cooperativa. Yo soy campesino de 1 año y 3 meses. Y bueno, en ese tiempo he adquirido ciertos resultados, cierta relevancia por los resultados presentados. Y bueno, creo que mi cooperativa, como las demás aquí que me han antecedido, estamos en posibilidad de, por lo menos en la capital, de garantizar un sistema agroecológico sustentable y que hoy las producciones sean cada vez más saludables para los seres humanos. El promotor agrupa alrededor de sus posibilidades a un grupo de campesinos que ayuda con su experiencia a impartir sus conocimientos para otro campesino. Se agrupan en una finca, puede ser de él o puede ser otra o un vecino, y allí imparte sus conocimientos para que por sus medios, a ver si él puede aplicarlo en esa finca donde está. ¿Ya me entiende? Ahora, no es lo mismo las visitas que realiza un facilitador que un promotor. Yo como promotor, ¿qué pasa? Si alguien se acerca a mí, un campesino, yo le transmito mi experiencia con los resultados que yo he obtenido.
porque ven los resultados, a veces pasan por la finca, me preguntan, Enriquito, ¿por qué hiciste esto y por qué tú tienes la finca así? Y entonces ahí yo lo entro, que no tienen que ser de nuestra CCS, ni tienen que ser de San Miguel, puede ser de cualquier parte de la isla. Y así nosotros le vamos transmitiendo nuestra experiencia, pero con nuestros resultados. Lo que yo transmito es, quiero que lo vean, que lo vivan. Y así es como ellos se embullan y quieren hacer la finca igual y vienen y me preguntan, le doy semilla. Siempre en todo eso, yo en mi asamblea, a todos los campesinos les digo, pasen por la finca, tengo la semilla de plátano, tengo girasol, cuando no tenga la fruta bomba, y trato con ellos de que hagan lo mismo que yo los quiero llevar a los resultados que yo he obtenido.